ella espacio pues, tiene una palabra que muchas que la veces acompaña, para que tiene un grupo muy grande de personas. El cielo en la noche. En los 90 la ciudad ardía de explosiones, carros bomba, balaceras, policías con cabeza a sueldo, masacres. Pero nada de eso nos importaba a mi madre, a mi hermana y a mí. Cuando subíamos al techo de la casa de mi tía, cobija en mano, empezábamos a contar estrellas y a relatar historias de ovnis y de espantos, hasta que era hora de regresar a casa, a rezar un Padre Nuestro y dormir, sin más. Este es un poema de Santiago Rodas, poeta antioqueño. Su libro se llama Plantas de Sombra. Ese recuerdo del pasado me habla a mí de este presente y también del futuro. Y les digo por qué. Les digo que me habla del presente y del futuro al mismo tiempo, y eso que es una memoria del pasado, porque cuando atravesamos una pandemia, es como si nos estallara también de alguna manera una bomba en la cara de todos. Lo que pasa es que no la vimos llegar. Y todo lo que queda de ese estallido, lo primero que hizo fue encerrarnos en casa cada uno. Y nos encerramos llenos de miedo, como en la época de las bombas en la que yo crecí en Medellín. Pero el silencio de la pandemia fue un silencio distinto. Ese silencio estaba lleno de preguntas, un silencio que decía, ¿esto cuánto irá a durar? Al principio pensaban que con 15 días en la casa y salíamos y la vida era igual. Pero no, muchas cosas cambiaron con la llegada de esa palabra que la gente no mencionaba tan seguido, cuando empezamos a decir virus y cuando empezamos a decir pandemia. Cambió el diccionario, cambió la palabra futuro. Para mí, de pequeño, el futuro era algo muy asociado a la ciencia ficción. Yo crecí pensando que en el 2000 efectivamente los autos iban a volar. Yo crecí pensando que en el futuro mi papá nunca se iba a morir y que mi mamá iba a ser joven siempre, porque cuando uno está chiquito uno piensa que las cosas más importantes no cambian. Una pandemia nos dice de golpe en la cara a todos que todo cambia, que no hay nada más constante y evidente que ese cambio. Y cambió la palabra futuro. Para mí hoy la palabra futuro es una palabra que está compuesta por un montón de voces que solo pueden escribir esa palabra si se juntan todos. Yo pienso que de esto no salimos si no estamos juntos, si no estamos unidos. Que ya no es el sálvese quien pueda, sino más bien salvémonos que todos podemos. Yo me llamo Juan. Esto que estamos conversando hace parte de un programa que propone conversar, porque pensamos que el futuro también empieza en la conversación. Hoy va a estar conmigo, es decir, con ustedes, un muchacho que quiero mucho, que se llama Gabriel. Hoy va a estar conmigo, es decir, con ustedes, una muchacha que estoy aprendiendo a querer mucho, que se llama Adriana. Y les voy a contar por qué en un ratito más. Estos son puntos suspensivos. Adriana Betancourt conoce uno de los oficios más hermosos del mundo, enseñar. A mí me conmueven profundamente los maestros. Ha de ser porque mi papá fue profesor y porque al lado de los médicos, en la tapa de las revistas más importantes que decían en el año 2020 quién era el personaje del año, yo siempre pensé que debía haber un profesor, porque aprendieron a enseñar de una manera distinta y de una manera muy compleja, sin previo aviso. Adriana, para vos, ¿qué significa la palabra futuro? Juan, muchas gracias por la oportunidad de
de expresar esta cantidad de pensamientos y de ideas que se han estado desarrollando, que han ido incubando, digamos, en estos meses y alrededor de un asunto tan complejo como la educación que nos ha mantenido conectados. Los docentes hemos estado conectados en el mundo y con el mundo. Así que el asunto de pensar en futuro, en una idea de futuro, pues digamos tiene dos características hoy en mi vida. Una, la personal, y otra, la que tiene que ver con ese rol de facilitadora, que creo que hoy los que tenemos esa posibilidad de estar con estudiantes hablamos de la facilitación, o espero que así sea, porque cada vez más las personas se empoderaron de esa idea de su propia educación. Entonces el futuro, comparto contigo, seguramente somos de las generaciones similares, de haber pasado por esa Medellín tan compleja, con esos miedos, que siendo tan jóvenes era muy difícil entender cómo manejar ese miedo, ¿cierto? Y probablemente éramos todavía muy frágiles, pero traía de pequeña esa idea de ese futuro galáctico que nos traía la televisión. Entonces me esperaba un futuro muy dinámico, y a la vez en esa juventud tal vez nuestro futuro no era anticipar cosas, era anticipar maneras de vida, reflejarnos en nuestras familias y en fin. Esa idea de futuro entonces se fue transformando y entendiendo. Hoy para mí el futuro, voy a tomar unas palabras muy sabias, unas palabras que recogí hace unos 10 años de una visita maravillosa, de varias que tuvimos en Medellín, del profesor Humberto Maturana, un biólogo, que dice que el futuro es un presente continuo cambiante. Es decir, este momento es el futuro y este, y este, y este. Anticiparnos a esa idea de posible futuro nos permite planear, y maravilloso, necesitamos hacerlo, anticipar, y a la vez el único momento real es este momento. Este es el único futuro posible nuestro, en esa idea de que la vida fluye de manera constante. Entonces, yo desde el momento en que esas palabras llegaron a mi vida, las convertí, pues si no en un mantra, sí en un asunto que todos los días hago presente. El futuro es ese presente continuo, cambiante, de tal manera que podamos agenciar nuestra vida pensando en que ese es el futuro que hay. Este momento, este es el futuro que hay. O sea, la mejor disposición y el mejor momento de la vida es este. Entonces, vivirlo así es una constante. Es difícil. En el futuro próximo me voy a encontrar con Gabriel. Claro. Ya es el futuro y ya me lo encontré. Gabriel Mesa es médico, es pintor, es un constructor de puentes, es un hombre que aprende todos los días a respirar de mejor manera y es un tipo que cree en la paz. Y esa palabra atraviesa todo lo anterior que acabo de decir en él. Es el papá de 2, 3 muchachos muy queridos ellos, 3. Y tiene una novia que es una princesa hermosa. Que vieran a Claudia, muchachos, les digo. No, no, no. Pero todo lo mejor de él no está afuera de él. Lo mejor está en su corazón. Y este médico, como gerente general de salud de Sura, se le vino encima la palabra pandemia. No sé qué tanto esa palabra te cambió a vos en tu diccionario personal la concepción de futuro. Estar al frente de una EPS en el momento en que, pues, además de la EPS que más abonados tiene, o no sé cuál es la palabra correcta para llamarlo, pero ustedes atienden al mayor número de personas en este departamento, una de las más grandes del país, y terminaron dictando incluso, no digo cátedra porque ustedes han sido humildes en la enseñanza y en lo que han compartido conocimiento para que el país afronte y asuma la pandemia de una manera distinta, salvando vidas todos los días, aunque todos los días muere tanta gente. ¿Te cambió en el diccionario la palabra futuro, Gabriel? Juan, muchas gracias. Un placer estar acá y oír el poema de la entrada que hiciste y escuchar a Adriana. Y estaba aquí reflexionando. Indudablemente, yo pienso que haber vivido una pandemia es un privilegio. Es un privilegio de esos duros que uno no quisiera vivir, pero yo creo que es un evento vital. En psiquiatría se llaman eventos vitales aquellos eventos que tienen la posibilidad de cambiar la vida de una persona de una manera dramática y que muchas veces inclusive hacen que pierda la cordura.
nacimiento de un hijo, la pérdida del trabajo, una muerte, un accidente. Y yo creo que este fue un evento vital para la humanidad, para la persona, para la familia, para su entorno social, para su ciudad, para su departamento, para su país, para la comunidad mundial. Y eso nos tiene que permitir mirar la vida distinto, con humildad, de entender lo frágiles que somos, lo vulnerables. Yo creo que nos creíamos como nos creíamos lo que nos enseñó la tradición judeocristiana, que éramos pues como la punta, digamos, de, como diría mi mamá, la tapa del congolo de la creación, y nos dimos cuenta que somos simplemente parte de la creación, que la vida es una sola y que fluye a través de nosotros, como fluye a través de muchas otras cosas. Y eso creo que nos permite entender el pasado, el presente y el futuro de una manera distinta. Creo que nos permitió ver la certeza de la vida, pero la certeza de la muerte. Nos permitió entender que el presente es hoy y que puede que no esté mañana. Y que precisamente un virus, una cosa tan imposible de inclusive vislumbrar o entender, es casi que un algoritmo predecible, que entra al cuerpo, se ejecuta como un programa .exe de computador, se desarrolla y es predecible y sabe lo que va a pasar. Entonces eso también nos permite entender que el futuro de alguna manera se puede predecir, pero que si somos humildes en entender que somos parte de ese futuro y que finalmente la armonía es la que nos va a permitir tener un mejor futuro para todos, creo que podemos ser más felices y más plenos. Nos enseñó también que somos responsables de nuestro futuro y del futuro de los que están cercanos, y que mi responsabilidad no es conmigo mismo, sino que si yo no me cuido, no estoy cuidando a los otros. Entonces yo creo que, lo hablábamos antes del programa, si habrá esperanza para un mejor futuro. Yo pienso que sí, seguramente hablaremos de eso más adelante. Pero termino con una frase de Víctor Hugo que me ha parecido con dos frases. Una de Víctor Hugo que dice: el futuro tiene muchos nombres. Para los débiles es lo inalcanzable, para los temerosos lo desconocido, para los valientes es la oportunidad. Y una frase de Winston Churchill que dice: pasé la mitad de mi vida preocupándome por cosas que no iban a suceder. Y también te contaba ahorita que yo me pasé desde la pandemia dimensionando esto, comparándolo con la gripe española, comparando con lo que podía pasar, y casi que una cantidad de miedos que algunos pasaron, pero la mayoría no pasaron ni en la mitad de la mitad de la mitad de lo que podría ser. Entonces también creo que salimos bien librados, que tenemos una oportunidad de repensarnos y que creo que la generosidad debe ser el camino hacia el futuro. Hay un sinónimo de la palabra futuro y es el nombre de este programa: puntos suspensivos. Ya volvemos en un momentito con más conversaciones sobre el futuro. Seguimos en puntos suspensivos, conversaciones sobre el futuro, una propuesta de la Secretaría de Participación Ciudadana de la Gobernación de Antioquia, porque queremos llevar la conversación a todos los lugares del departamento, pero empieza el hecho de conversar por escuchar. Queremos llevar la escucha a todos los lugares, no del departamento, ojalá del mundo. Y como vamos a empezar con la escucha, yo quiero que el futuro esté lleno de poesía. Yo por eso siempre ando con algún libro. Adriana está conociendo a Ángel González. Regálanos un poemita de Ángel. Juan, gracias primero por presentarme a Ángel. Creo que las cosas siempre te llegan en el momento que te tienen que llegar, y adicionalmente poder abrir y encontrar este título creo que tiene un sentido y un significado que probablemente hoy no dimensiono todavía, ¿no? Pero que pensaré. Entonces tenemos final. Entre el amor y la sombra me debato, último yo. Prendido de un débil sí, sobre el abismo de un no, me debato, último amor. Tira de mis pies la sombra, sangran mis manos, mis dos manos, asidas al frío, aire, último dolor. Este es mi cuerpo de ayer,
sobreviviendo de hoy. A mí tiene mucho sentido que Ángel González nos haya querido decir eso, porque habla del final, habla del cuerpo de ayer. ¿Cuánta gente se está llevando esta pandemia? Vamos, pues el día que ustedes vean este programa, creo que van arriba de 40.000 muertos. Imagínense el estadio Atanasio Girardot completo, lleno de fantasmas. Hablando solo de Colombia, pues, hablando de días que llegan a la noche con más de 140, 200 muertos. Piense usted que cada noche está cayendo un avión lleno de pasajeros o que medio barrio desaparece. Yo creo que Ángel también nos habla de ese final. ¿Cómo sobrevive alguien a la pandemia? Un doctor como vos, que le pesan los números porque sabe que no son números sino vidas y biografías, y detrás de esas biografías hay familias, y sin embargo tiene fuerza para salir mañana otra vez a encarar, como el que sabe que hay una guerra en la que hay que vencer, pero sin matar a nadie, sino salvándolos a todos. ¿Dónde encontrás fuerza, Gabriel? Ahorita hablábamos de Catalina Koch. Ella me enseñó que en tiempos de crisis la esperanza es una responsabilidad. Y yo creo que entender que somos efímeros, pero que todo pasa, nos permite saber que estamos un día más cerquita de que termine la pandemia. Y ahora hablaba con alguien en el carro que venía y le decía que estoy seguro que en 1 año o en 2 años vamos a extrañar cosas de la pandemia. ¿Te acordás cómo era de bueno quedarse en la casa? Y te acordás cómo era de bueno saber que no podíamos salir, sino que teníamos esto. Y eso nos tiene que servir para vivir mejor a futuro, para decir que de la pandemia tenemos que adoptar como estilo de vida distinto. Yo pues tengo el closet que me da esta pena de todos los pantalones que tengo, porque yo digo, oiga, todos esos pantalones, por ahí había un meme que decía que la ropa de mi closet va a pensar que me morí, porque finalmente pues no me la pongo nunca, y ya hoy me sobran más de la mitad, pues, o sea, 75% de los pantalones me sobran, porque realmente vi que con 2 pantalones tengo pues casi que para vivir. Y yo creo que esa es una enseñanza importante, y creo que esa esperanza de que podemos construir un mejor futuro a partir de lo que estamos aprendiendo día a día, nos tiene que permitir levantarnos cada día a dar la mejor batalla. Uno aprende un poquito entonces como lecciones, me disculpan lo budista o lo zen, como a ser más liviano. Yo espero que sí, espero que aprendamos a apreciar lo que realmente es importante. A todas esas cosas que nos cargaban, que decimos que yo sin esto no puedo vivir, vimos que podíamos vivir y que además no lo necesitamos y muchas veces nos estorba. Entonces yo creo que sí, esta es una lección de budismo para el mundo, de que nos importe todo un poquito menos y de que valoremos lo que realmente es importante. Y miren hoy cómo apreciamos una reunión de amigos, que antes era como, ay, qué pereza ir, cómo apreciamos ir donde los papás a verlos, a comer con ellos, aunque sea a 2 o a 6 metros de distancia, con mascarilla N95 o no. Pero ya hoy es como, agradezco poder ir a estar allá, y eso se nos había perdido. Por ejemplo, agradecer estar delante del tablero, agradecer la enseñanza presencial. Vos, Adriana, en la colegiatura sos la líder de un proyecto muy bonito que es el Congreso Otro Mundo, que se propone también enseñar maneras distintas de aprender, maneras distintas de comprender no solo el sector educativo, sino la existencia. Incluso en este año 2021, en que estamos, hay una propuesta en ese Congreso Internacional, y es perfil original, una nueva humanidad. Háblanos un poquito cómo se puede lograr, porque si decís una nueva humanidad, estás hablando de futuro. Sí, el Congreso tiene una historia que creo importante poner un poquito el contexto, porque este va a ser el 5º Congreso, es decir, ya tenemos un recorrido y una historia que nos ha permitido también traer nuevas incluso miradas, incluso más que las que nosotros habíamos en un principio determinado para el Congreso. Entonces, ha desarrollado ya 3 ejes importantes del pensamiento institucional: felicidad, creatividad y comunicación esencial,
que en realidad son transversales siempre, ¿no? Siempre el Congreso tiene este tipo de aproximación. Y abordamos a partir de la versión de 2019 la idea del ser humano y de su relación con el otro, ser con el otro. Entonces, eso ha motivado muchos cambios importantes de nuestras comprensiones que nos han permitido entonces detallar este nuevo tema, que además lo presentamos desde la mirada Oriente-Occidente, ha sido una constante del Congreso, porque entendemos que esas miradas es importante ponerlas siempre en valor, y si bien la idea no es contrastarlas, es aprender de todas, nos permiten entender posturas que muchas veces incluso necesitamos estar conscientes, mira la redundancia, conscientes de nuestro nivel de conciencia para poder aprender de eso que va a venir a contar, a expresar o a exponer un invitado. Entonces la idea de perfil original para una nueva humanidad es digamos, un desarrollo conceptual en el que hemos estado inmersos. La idea del perfil original, que tiene un enlace, un entronque académico importante con una nueva propuesta curricular que empezamos a desarrollar el próximo año, donde le facilitamos al estudiante la claridad para que tome esa conciencia y ese empoderamiento de su propio proceso educativo, es decir, que él construya su perfil original. No decimos un perfil profesional, es el original, porque se compone de muchas cosas que no son solo lo profesional. Y para una nueva humanidad, que esa comprensión llegó precisamente con esta situación. Gabriel nos podrá decir, incluso nos hemos visto abocados a conceptos que dice que no habrá una post-COVID o post-pandemia, estamos entre pandemias, entonces probablemente, y ya pues viene, ¿cierto? Tal vez no de estas dimensiones o características, pero esa nueva humanidad tiene una relación directa con esas comprensiones que cada uno tomará para sí, es decir, somos seres interdependientes, coexistimos en unos sistemas donde otros seres vivos también existen, y de hecho en unos niveles que nosotros no conocemos. Entonces esa nueva humanidad, lo que Colegiatura pretende es mostrar cómo es posible entendernos como esos seres interdependientes y ecosistémicos, y desde ahí trabajar por una transformación que en principio es personal, porque si no pasa por mí no va a llegar a la humanidad, y luego será una transformación consciente, social. Esa es la nueva humanidad, la que parte de mí y llega al bien mayor, a todos. Lo que yo veo es una adaptación del sistema educativo, en tus palabras y en las de la universidad que representas. Antes las cosas eran muy estáticas, es decir, yo iba a ir a estudiar a la Universidad Bolivariana, que es de donde soy yo, y a uno le decían, tiene que estudiar tantos créditos, tantas materias, y entonces para convertirse en comunicador tiene que pasar por este camino, que es así. Independiente si a usted le gusta bailar, cantar, o le gusta más escribir, o hacer no, todo eso es prerequisito, tiene que cumplirlo. Lo que estoy notando, y no solo en tu universidad, sino en otras universidades como la Nacional, en la de Antioquia, incluso en colegios de educación no formal como el Colegio de Música en Medellín y otros, es que han comprendido que la adaptabilidad tiene que ser inherente al proceso educativo. Ya no es la clase maestra, ya no es el tablero, el que enseña no es la tiza, la que enseña no es la pantalla, sino la manera en que usted sepa mover esa tiza, la manera en que usted sepa aprovechar esa pantalla. Me parece muy bonito eso, me parece además muy necesario que nos quitemos como los botones que nos amarran. Insisto en esto, los profesores hoy día, para hacer lo mismo que hacían ayer, dedican más horas porque tienen que aprender una herramienta, tienen que dar una charla delante de una camarita y perder el miedo. Yo creo que todos hemos hecho el ridículo durante esta pandemia delante de un teléfono o delante de un computador, y hay algo del niño que fuimos todos que nos ha atravesado en algún momento, en una reunión, en una telereunión, en lo que sea. Pero me queda una pregunta, y ahí voy a donde Gabriel, y es que yo creo que todo el mundo
toda la experiencia vital no cabe en una pantalla. Hay un montón de país al cual esta pandemia le pasó de oído, lo escuchó en la radio que había, la vi en la televisión, pero cuando dijeron no se puede ir a estudiar, hombre, son 4 niños en la casa y allá no hay internet, o les toca con el celular del papá y el papá no tiene datos. Y entonces, ¡puf!, se empezaron a quedar como atrás, como si esto es una carrera. Y entonces hay gente que se empezó a quedar atrás, porque no se podía conectar, porque no había manera de llegar a esa... Y ese quedarse atrás es como quedarse en el pasado, pero en lo que ustedes dos han hablado, yo creo que no es quedarse en el pasado, creo que esa es una posibilidad también del futuro. Un futuro en que olvidamos a los que no se pueden conectar. ¿Qué pensar de eso, Gabriel? Mira, yo escribí antier, Juan, en mi diario de la pandemia sobre este año. Decía que este año son muchos años. Y este año cuenta pues casi que, no sé si como años de perro, que son como 7 años por cada año o más. Y decía que este año debía ser como un año de ensayos. Cuando yo estaba en el colegio jugábamos bolitas, entonces uno ponía una casita y había otros que le tiraban a la casita y decían ensayos. Ah, sí, de revueltis nada. Y uno podía decir ensayos nadis y después... o ensayos, entonces ensayos era como para calibrar, o ensayos nadis y de revueltis nadis, o sea, no podía rebotar y tumbarla. Y yo pensaba que es un año como ensayos, pero también pensaba para los 40.000 o 1,5 millones de muertos en el mundo, pues no fue un año de ensayos, fue el año más importante de su vida y para sus familias. Entonces también de alguna manera tenemos que honrarlo, pero tenemos que, o sea, lo que nos pasa es una realidad, cómo reaccionamos a lo que nos pasa y qué oportunidades se desarrollan. Y yo creo que lo que la pandemia nos mostró también es que hay unas desigualdades importantes en temas de salud, en temas de comunicaciones, en temas de capacidad de educarse con medios remotos. Y yo creo que que la realidad nos obliga a pensar cómo esas brechas se pueden reducir hoy con las oportunidades que tenemos para lograr un país más equitativo. Y hay una frase que me parece muy importante de un señor que se llama Jonas Salk, que fue el médico que lideró el equipo que descubrió la vacuna contra la polio, y él decía, nuestra más grande responsabilidad es ser buenos ancestros. Qué belleza. Y para mí la frase, digamos, pues, como la del epitafio, mejor dicho, y todos los días digo, bueno, estoy siendo un buen ancestro. Y yo pensaba que yo soy el futuro de mis ancestros, por ejemplo. O sea, yo soy el futuro de mi abuelito Rubén y mi abuelito Gabriel, que quizás ellos nunca se lo imaginaron, y quién sabe quién será el futuro mío, y qué estoy haciendo yo para que ese futuro sea digno y sea el que debe ser. Pero además pienso otra cosa adicional, y es que la tecnología hoy nos impone unas obligaciones éticas importantes porque tenemos que utilizarla en bien del hombre. Entonces yo, por ejemplo, las redes sociales, que muchos tienden a demonizarlas o decir, oiga, no, es que... O a trivializarlas. O a decir, mire, con el documental de Netflix, entonces nadie puede tener redes sociales porque entonces te conocen y no sé qué. Pero vos te imaginas, Juan, cómo sería el conocimiento que vos tuvieras de tu abuelito si tu abuelito tuviera Twitter o Facebook. Yo pudiera leer lo que pensó cuando o Instagram pensó. Y mostrarlo cuando tenía 15 años con su novia. Y vos te imaginas cómo sería tu conocimiento de tu familia de distinto si tuvieras acceso a esos archivos. Yo en esta pandemia me dediqué, pues, en parte, cuando visitaba a mis padres, a mirar los álbumes de fotos de mi mamá cuando tenía 15 años, intentar entender la historia que yo me quiero contar de su pasado. Pero para cerrar el punto es, ¿cuál es la historia que vamos a contar para esas poblaciones que quedaron olvidadas por la pandemia, entendiendo que no todas tienen que ser iguales? O sea, no todas las poblaciones de indígenas de la Sierra Nevada tienen que ser igual a la población de Medellín. También es entender qué nos tienen que enseñar ellos, que quizás tengamos que respetar y aprender para nosotros. Y vuelvo al tema de la humildad, que me parece que es el regalo más importante de la pandemia. Saber que memento mortis, ¿cierto? Que Sí. vas a morir. Acordarnos que vamos a morir. Y que precisamente cada día es un regalo y tenemos que hacerlo mejor para ser buenos ancestros. Decís la palabra enseñar y eso me da la puerta para volver a vos. Estamos hablando hoy en puntos suspensivos, muchachos, muchachas, sobre el ser humano en el futuro o el futuro del ser humano. Y cuando vos hablas de enseñar y pienso en tu labor en una universidad, la pregunta que me surge ahora es, ¿y qué aprendieron ustedes del tiempo más difícil?
Pues voy a empezar con una idea que me trajo tu anterior intervención, y es una que llevaba elaborando mucho tiempo, pero que tal vez quedó más clara para mí durante estos meses. Los currículos que yo llamo 10 por 7, 10 semestres por 7 asignaturas, pues no, ¿cierto? Es el 10 por 7 ya no tiene sentido en un mundo, en un universo en permanente cambio, y que nosotros sabemos que está en permanente cambio, porque es que en ese momento, en ese pasado que fue futuro también, pero en ese momento en que se diseñaron esos planes con las mejores herramientas que había y con la mejor intención de formar a esos futuros profesionales, digamos, esa estructura rígida permitía entregar esas competencias, mira que son competencias profesionales. Hoy el mundo necesita personas con potencias que tendrán unas competencias, pero la intención es desarrollar tu potencial ilimitado, y ese es toda la vida. Entonces, un plan actual, como lo quieras llamar, de 4 o 5 años, con 145 créditos o 160, esos son tecnicismos de la educación, te prepara para este momento específico. ¿Y luego qué? ¿Y luego qué? ¿Y luego qué? ¿Cierto? Tu vida completa se transforma día a día, como lo hemos estado hablando durante el programa. Así que entonces, estos meses han sido una oportunidad inmejorable para darnos cuenta, primero, que el mundo es generoso y hemos encontrado unas posibilidades de conocimiento que en otro momento no habrían sido posibles. Es decir, los estudiantes, yo creo que del mundo entero, han estado conectados con los mejores expertos en casi cualquier campo del saber, que accedieron a entregar su conocimiento. Probablemente en otro momento habría sido complejísimo, habría que traerlos en vuelos interminables. Bueno, no hubiéramos tenido estas posibilidades, así que esta es una generación privilegiada en términos de ese acceso a un conocimiento, no solo porque la tecnología nos lo ha permitido ya hace bastantes años, sino porque específicamente durante estos meses ese conocimiento ha sido exponencialmente donado y maravillosamente expuesto también. Entonces hemos aprendido de esa generosidad del mundo, de que sí era posible, y la capacidad que nosotros hablamos en colegiatura de la transformación y de que somos exponencialmente vida que se transforma y que se puede transformar a unos niveles que no conocemos. Eso dio cuenta este momento. Fuimos capaces, todos los profesores o facilitadores en el mundo, de superar lo que habría que superar, de trabajar para empoderar a nuestros estudiantes, de dar las mejores herramientas. Y conozco maestros que se fueron río arriba en canoas a entregar cartillas, a tratar de recibir trabajos para después retroalimentar cómo era posible, iniciativas que se hicieron por carta. O sea, la creatividad también se ha desarrollado de manera exponencial, sí, como el potencial creativo de los maestros y el de los estudiantes también, porque los estudiantes, liderados también por maestros que entendieron que la tableta no enseña, pero que es una gran herramienta, podían encontrar allí un conocimiento que era un conocimiento útil y valioso para sus vidas. Entonces, esa transformación quedó. Creo que esa es una transformación de la que incluso estamos aprendiendo cada vez más, y que a la vez esa transformación de ahora será una transformadora inigualable en los sistemas educativos de todo nivel, del mundo de todo nivel. ¿Saben qué pienso yo en este momento? En un asunto básico, y es que esa educación o las reuniones de trabajo o las profesionales, las conversaciones públicas, todas se hacen y se hicieron y se seguirán haciendo desde el ámbito privado. El salón de clases empezó a tener el fondo del comedor de la casa de Rubén, la ventana de Marcela, conocieron de qué color y cuánto ladraba el perrito de no sé quién. Todo eso que uno, cuando se pone en la esfera de lo público, uno se viste bonito cuando va a salir. Pero allí, por más que te vistieras, no podías redecorar tu casa cada día. Entonces la gente empezó a conocerse, que el hermanito de no sé quién gritaba y lloraba porque era pequeño y tenía 2 años y no dejaba de estudiar. O el que está dando la clase o está en la reunión súper profesional, se escucha, ¿van a almorzar o no?
así fue. Yo creo que también aprendimos que lo íntimo se forzó a ser público, pero lo íntimo fue una manera también de compartir lo que somos, si escuchamos bien eso. Estamos en puntos suspensivos, vamos a volver en un ratito y volvemos con el último segmento de esta conversación. Yo todavía me llamo Juan y Gabriel va a decir un poema, leerlo. Yo todavía me llamo Gabriel. Que ya es enero y que ponerse de verde y rojo está pasado de moda, pues yo no sé, porque a mí me pasó que el marzo me duró como 4 meses, más o menos, cuando empezó la pandemia. También sirve para pensar, Adrián, Gabriel, que es que uno no olvida el año viejo y menos que vamos a olvidar este año que pasó. Yo dije que vos ibas a compartir un poema, hacenos Así el es. honor. Agradecimiento. Debo mucho a aquellos que no amo. El alivio con el que acepto que sean más cercanos a otro. La alegría de que yo no sea el lobo de sus ovejitas. La paz sea con ellos y mi libertad con ellos, y eso el amor ni puede darlo ni tomarlo sabe. No les espero en un ir y venir de la puerta a la ventana. Paciente, casi como un reloj de sol, comprendo lo que el amor no comprende. Perdono lo que el amor jamás perdonaría. Desde el encuentro hasta la carta no pasa una eternidad, sino simplemente algunos días o semanas. Los viajes con ellos siempre son un acierto, conciertos escuchados, catedrales visitadas, paisajes nítidos. Y cuando nos separan 7 montañas y ríos, son montañas y ríos muy familiares del mapa. Es mérito suyo que yo viva en 3 dimensiones, en un espacio no lírico y no retórico, con un horizonte por móvil real. Ellos mismos no saben cuánto llevan en sus manos vacías. Abro comillas, no les debo nada, cierro comillas, diría el amor, sobre esta cuestión abierta. Wisława Szymborska nos habla del agradecimiento y hay que agradecerle también a ese año viejo por el gran maestro que ha sido el dolor, porque ustedes lo decían de alguna manera y les recuerdo que en estos puntos suspensivos de hoy estamos hablando sobre el futuro del hombre o el hombre en el futuro. Y es que hay tantos aprendizajes, por ejemplo, en las despedidas que no pudimos tener. En la fiesta de Navidad donde vos y yo, y vos y yo, y los 3 no nos encontramos. Tener esto es recordar los abrazos que no pude dar en el diciembre que pasó. Yo creo que las cositas más pequeñas, como un gorro, son también un recuerdo de que acabamos de terminar un año que no debería nombrarse con un número, sino con una palabra. Para mí ese año no se llama 2020, para mí ese año se llama fragilidad. Les voy a contar por qué. Alguna vez estaba yo saliendo de mi casa a comprar un aguacate y no sé qué para el almuerzo. Y entrando allí a la tienda del barrio venía una muchacha que se paró en la puerta y empezó a llorar. Yo me le arrimé y le pregunté qué le estaba pasando, qué tenía. Y me dijo que es que no se aguantaba pues como el momento, la presión, no ver a su hijo, que estaba en la casa de alguien que le prestaba más atención y cariño a un perro que a ella. Se soltó así. Entonces me dijo que yo qué estaba haciendo. Yo le dije
mira, yo vine por un aguacate, pero estaba escribiendo un poema ahorita más temprano, y cuando estaba escribiendo el poema pensé, voy a ir a la tienda a llorar, porque pensé, la gente ya no tiene pudor para llorar en cualquier parte. Y vengo y me encuentro con vos, que estás llorando. Entonces ella me dice, no, y además quiero cigarrillos y aquí no venden. Entonces yo le dije, ven y yo te acompaño que allí hay otra tienda. Y empezamos a caminar y nos dimos cuenta, mascarilla puesta, que nos conocíamos de hace años, que nos habíamos visto en los mismos bares, que teníamos un montón de historia en común, que la mascarilla no nos había dejado ver cuando estábamos hablando y consolándonos. Y hay algo hermoso en eso, y es que creo que este futuro del hombre que ya empezó es un futuro en el que no está mal romperse en público, porque hay alguien que te puede ayudar a recoger los pedazos. Antes éramos como todos muy fuertes, como los hombres no lloran, las niñas no sé qué, y todo ese tipo de educación que creo que se ha dado de bruces contra una realidad donde, y no lo hemos hablado, los números del suicidio son altísimos, precisamente porque tal vez algunas de esas vidas se hubieran salvado si alguien hubiera llorado en público y el otro lo hubiera visto. Por eso para mí ese año es el año de la fragilidad, no el de ningún número. Si ustedes le pudieran poner un nombre al año que empieza, ya pasamos el de la fragilidad que nos cogió y nos demostró de qué estábamos hechos, es decir, de vidrio y de azúcar. ¿Este año cómo podría llamarse? ¿Este año a ustedes les gustaría que fuera el año de qué? Pensando en este hombre del futuro que está construyendo ya un futuro no a su imagen y semejanza, sino un futuro a la imagen y semejanza del planeta que habita, porque tenemos que entenderlo. Empecemos por vos, Adri. Juan, yo quiero este año de conexión consciente, una conexión conmigo, obviamente, con mis estudiantes, con las personas con las que trabajo y también a las que quiero, y consciente en términos de entender que ese egoísmo que tanto nos movió antes de 2020, en esos años antes, al que vimos sin sentido durante todo 2020, a la vez también fue la fuerza que movió o que detonó el entender a ese otro. Entonces, este 2020 lo entiendo, 21 lo entiendo y lo quiero vivir como una conexión consciente. El año de la conciencia. ¿Y el año tuyo cómo se podría llamar, Gabriel? Mira, Juan, yo reflexionaba esta semana. 2020 en oftalmología es la visión perfecta. Y mi esposa, que es oftalmóloga, me decía, no, es que es ver la línea 20 de la carta de Snell a 20 metros, ¿cierto? Y entonces yo escribía, pues precisamente decía que uno puede tener visión perfecta de lejos, pero entonces necesita gafas para leer. O al revés, los que no necesitan gafas para leer ven muy bien, ¿cierto? Así viceversa y todo lo contrario. Pero finalmente, me decía Claudia, me decía, pero los niños, a diferencia de los adultos, pueden ver bien de lejos y de cerca. O sea, ellos sí tienen esa capacidad. Entonces es el año de la visión perfecta que todavía no vemos, pero el año entrante es el año en que debemos volver a ser niños, que debemos volver a abrazar la inocencia, volver a ser principitos, y no hombres ocupados que cuentan números, o reyes pues, de planetas pequeños solitarios, sino principitos. Y creo que eso implica abrazar lo bueno, lo bonito y lo verdadero. Una profesión como la tuya, un cargo como en el que estuviste 15 años, que no sabías que te estaban preparando para una pandemia, unas conversaciones que empiezan en la mañana con el ministro de Salud, con el gerente del hospital, con el médico que está en la ruralidad, que pasan por los lados de todos los profesionales de la salud y que concluyen con alguien enfermo que tiene el nombre y el apellido de alguien que además es tu amigo y que vos decís, ojalá no se me vaya.
Ante eso, ante ese mapa de las cosas de la vida, ¿cómo mantener no las ganas, que de eso hablábamos ahorita, sino yo creo que uno sí se raya un poquito? Ahí como antes de empezar el programa hablábamos de un estrés postraumático. Yo creo que nunca antes todos habíamos tenido tanto miedo al mismo tiempo, por ejemplo. Y quisiera que habláramos un momentico de la salud mental de los alumnos y la salud mental, no en este caso de los pacientes, de los doctores. ¿Qué pensás que ha pasado con la salud mental de todo este gremio tuyo? Que claro, aplausos a las 8 de la noche, pero hubo meses donde les decían, sálgase de esta, usted viene aquí y me trae el virus. Y después se calmaron los aplausos y no volvieron a aplaudir. Y empezaron a decirnos, ve, se murió el intensivista de no sé dónde, se murió tal profesional, se murió. Y uno decía, claro, pues que todos los días están ahí. ¿Qué le queda de eso a una profesión? Yo lo siento demasiado soldados y demasiado expuestos. Juan, mira, yo me acuerdo, o creo que tuvimos la ventaja en Colombia de sufrir el trauma de lo que pasó en Europa antes. Y en mis redes de exalumnos de la Universidad de Médicos del CES y en mis redes del trabajo, mandaban estos videos aterradores de los médicos españoles llorando. Estas cosas absolutamente aterradoras. Y eso nos hizo confrontar la verdad, la verdadera vocación y nuestra verdadera oportunidad de servir. Y yo veía como, por ejemplo, cuando se habló aquí de traer profesionales de otro país, todos los médicos dijimos, no, es que aquí no hace falta, aquí estamos nosotros y estamos en primera línea. Y yo vi como los especialistas, los oftalmólogos, mi esposa empezó a hacer curso de cuidados intensivos, virtual, por si me necesitan. Mi amigo dermatólogo empezó a hacer curso de cuidados intensivos por si me necesitan. Y yo decía, qué tan bonito. Y no es ni cuánto me van a pagar, no, es si me necesitan, ahí estoy y puede que me muera. Pero también, por ejemplo, en Sura nos pusimos la meta de proteger a los profesionales de la salud por encima de todo, que siempre se sintieran que estaban protegidos, con los turnos, con la protección, con las pruebas, y eso nos demostró que sí se podía hacer distinto. Porque igual veíamos lo que cuento en España, los médicos con bolsas de basura para poder atender. Aquí afortunadamente las EPS, las ARL fueron capaces de proveer todos los elementos de protección personal. Yo creo que sí hay un estrés postraumático, pero creo que no necesariamente, insisto, es malo. Creo que nos tiene que permitir replantearnos la vida. Y por ejemplo a mí me permitió replantearme la vida y decir, llevo 15 años en este trabajo, es el momento de cambiar y quizás aportarle a la sociedad desde lo que he aprendido de una manera distinta, absolutamente sereno y reflexivo y tranquilo. Y hablaba con Jaime Arias, que es un señor que fue ministro de Salud, secretario de Salud de Bogotá, presidente de ASEMI, ministro de muchas cosas, y Jaime es un hombre sabio, y le escribí en la mitad de la pandemia, Jaime, ¿cómo estás? Me dijo, maravillosamente, y te digo que aproveche esta pandemia porque puede ser la única que te toque. Y me parece una visión muy sabia, porque ¿qué quiere decir eso? Tiene que decir, si es el momento de cuidar, cuidemos, si es el momento de llorar, lloremos, si es el momento de celebrar, celebremos, si es el momento de ser pacientes, seamos pacientes. Y ahí viene la última parte que quiero decir, y es cómo aprendemos con lo que está pasando para tenerlo mejor y para ser optimistas. Y creo que el optimismo basado en evidencia es una responsabilidad, porque tú puedes construir la peor historia o la mejor historia, y es cómo construyes una historia que nos moviliza a todos hacia la esperanza. ¿Qué hacían ustedes cuando se daban cuenta que un alumno no se había vuelto a conectar? Yo creo que igual uno tiene el ojo para saber si el otro está hoy peor que ayer. No todos los días son fáciles y no todos los finales son felices. ¿Cómo se acompaña a los alumnos cuando uno no los puede tocar y decirles, tomémonos un tintico allá en la cafetería y me contás? Y así es. Establecimos, digamos, una cantidad de iniciativas de cada docente y a la vez también institucionales, procurando unas conversaciones generativas o unas conversaciones, o sea, introducir
o permitir durante las sesiones de clase que sucedieran conversaciones, porque tú estabas dando tu tema o desarrollando el taller o realizando la actividad y eso también te permitía traer ese mundo que tenías ahí, ese mundo afuera al que no podíamos tocar, traerlo a clase, debatir sobre él y ahí los estudiantes también ponían sus propios miedos y sus propias preocupaciones por ellos, por sus familias, por no entender qué podía suceder adelante. Entonces, la idea de la conversación generativa, como de autogestionar tu vida, ha estado muy presente siempre en colegiatura, ha sido pues parte, de hecho los estudiantes reciben unas asignaturas bien interesantes que les permiten entenderse así, porque imagínate, pues, la idea del perfil original requiere que tú puedas vivirte, expresarte, sentirte, vivirte, esas son las asignaturas que ellos cursan, de ese orden son. Entonces, digamos, hacer uso de todas esas herramientas que tenían que ir paralelas a la teoría, a la práctica, a lo que fuera sucediendo, nos permitió hacer seguimientos de cada estudiante y remitirlos, si era necesario, ya a las unidades que tuvieran a cargo pues un acompañamiento ya en detalle o de otro orden, porque también sucedió que necesitábamos acompañar ya con otros recursos a algunos estudiantes. Pero la comunicación esencial, que ese es un asunto fundamental, la comunicación esencial entre el profesor y el estudiante, el facilitador y el estudiante, y entre ellos mismos, es fundamental, porque es de lo que estaban hablando ahora, es una manera de expresar y de encontrar que ese temor mío también lo tiene el otro, y que ahí nos conectamos como humanidad, que nos podemos conectar allí. Tener a Adriana es tener la posibilidad de encontrarnos con las posturas de la educación. Tener a Gabriel es tener el testimonio del sector que nos ayudó a sobrevivir y que nos está ayudando a sobrevivir, porque la pandemia, muchachos y muchachas, no se ha ido. Que no se nos olvide que sigue estando entre nosotros. Gracias por permitirnos hacer este programa donde nos vemos los pies, porque solo nos vemos en pantallitas así. Por el riesgo de encontrarnos, cuidándonos, pero sé que todavía es un riesgo. Gracias a los que nos están acompañando desde sus casas en esta conversación sobre el futuro en puntos suspensivos. Quisiera terminar con esto que nace de lo que ustedes dos nos han contado. Y es que ese hombre, ese ser humano, esa mujer en el futuro, que el futuro ya empezó, no está sola, no está solo, ni siquiera cuando se siente solo. A lo que sea que llamemos futuro, lo tenemos que escribir con las manos de todos. Y eso hará posible que ese ser humano encuentre un futuro donde todos tengamos cabida. Yo todavía me llamo Juan, esto todavía se llama Puntos Suspensivos. En 8 días más nos encontraremos con otra conversación sobre el futuro. Muchas gracias. Ya tiene una palabra muchas que la veces acompaña, para que un grupo muy grande de personas